Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta ocasión, en este programa Líderes Fiscales. Y este programa es muy especial porque tenemos un invitado de reconocido prestigio, un referente local y nacional en el periodismo del estado de Chiapas. Y me refiero a mi amigo César Cancino. Muchas gracias, colega. Ahora sí, colega, aquí en los medios. Tú eres el experto en los temas fiscales y honrado de estar contigo aquí. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias por recibir la invitación donde el entrevistador se convierte en entrevistado. Sí. Y quiero comentar un poquito acerca de tu gran experiencia, de tu recorrido. Has trabajado en Miami, Sí. has trabajado en Televisa Tijuana, Televisa Monterrey, y es un gran honor que nos acompañes esta tarde. Sé que la materia líderes fiscales no es propiamente algún tema que pudieras manejar, Sí. pero tiene un gran impacto donde en el área donde te desempeñas, en los medios de comunicación, pueden hacer mucho en la sociedad de lo que estamos hablando hoy en día, de los temas políticos que se ponen sobre la mesa. ¿Y qué te parece si arrancamos? Señor, esto suyo al programa. Adelante. Muchas gracias, mi César. Pues fíjate que precisamente abordando esos temas del periodismo, de la comunicación, quiero preguntarte, ¿cómo juega este cuarto poder en la democracia? Bueno, así es el denominativo que se le tiene a los medios de comunicación como el cuarto poder. Así debería de ser, aunque ciertamente muchas veces está bajo el yugo del poder y pierde esa connotación que sí, que debería de tener los medios de comunicación como un poder más, pero el poder que pueda servir, porque hoy también hemos visto como ya los medios o los personajes dentro de los medios se pueden prostituir y corromper con esa correlación que debe tener como un cuarto poder. ¿Cómo juega? Pues es fundamental. Hoy en día no hay una sociedad que no puede estar ajena a la información, no puede estar desinformada una sociedad. Hoy la sociedad es más demandante, es mucho más exigente, pero también es mucho más rápida, porque todos tenemos ya la inmediatez de la información en el teléfono celular, de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, y de esa manera tan inmediata lo compartimos o lo estamos viendo. A mí lo que me preocuparía en este ensayo que se le conoce a una democracia, que pensamos que una democracia se empieza a gestar en el momento que hay un cambio de poder, y no ciertamente es ahí. Creo que esa democracia todavía nos sigue debiendo mucho, sigue siendo muy cara, en este caso para México, lo que cuesta una elección para que exista una verdadera y real democracia. ¿Qué tienen que hacer los medios? Informar y abrir esos espacios para que esas verdaderas voces conocedoras de los temas puedan hacerlo mucho más cercano y sobre todo aterrizable pues a la sociedad. Decía de esa inmediatez con la que se vive, porque hoy ante esta vorágine informativa ya no nos damos ni el tiempo ni siquiera ni de discernir ni de saber si es cierto, si es falso lo que estamos viendo, y mucho menos de discutir cuando los temas son tan inalcanzables para un gran sector de la sociedad como son los temas de los números, ¿no? De las finanzas, de los temas fiscales. Son para una sociedad que solamente dice, yo quiero tener mi lana para comprar mi canasta básica. Sí, sí. Lo demás no lo sé, si esto es cierto, los porcentajes que me estén diciendo, ¿no? Fíjate que ante este cúmulo y este mundo de flujo de información que existe hoy en día, pues queda el escrutinio de las personas, los ciudadanos, a quién creer, qué creer. Sí. Por ejemplo, en materia fiscal y en materia de comunicación, hace algunos años atrás, nos recordarás, salió el tema de los Panama Papers, por ejemplo, ¿no? Donde fue un boom, los medios de comunicación lo pusieron sobre la mesa y, insisto, el escrutinio de las personas que analizaron la información y otros temas que en materia tributaria han salido, donde, vamos, hoy en día es qué es correcto, qué no es correcto, qué es justo, qué es socialmente ético, y donde a mi apreciación esta administración ha ponderado más la legitimación que la legalidad. No es legítimo, dice el Estado, no es legítimo que no pagues impuestos. Entonces, ante todo este mundo de información, ¿cómo queda un periodista? Porque como lo comentabas hace rato, ya cualquier persona desde su celular puede mandar una nota informativa. Es decir, ha caído la reputación del periodista. Yo creo que siempre ha estado en una tela de juicio, ¿no? Y hoy cada vez la línea es mucho más delgada, justamente por eso. Y es mucho más delgada porque cada vez hay
una nota puede tener diferentes connotaciones, y hoy ante una sociedad mexicana tan polarizada, tan dividida, donde hay dos o tres Méxicos dentro de un mismo México, se empiezan a formar esas corrientes de opinión de los de centro, los de derecha, los de la izquierda, y es una mezcolanza hoy en día con todos los colores, y donde la gran mayoría es la que queda perdiendo, porque te digo, una gran mayoría todavía no tiene el alcance para poder discernir, y yo creo también que no toda es la responsabilidad se le debe adjudicar al medio, al periodista, para poder decir las cosas. Hoy todos tenemos el celular en la mano y tenemos ese metro cuadrado que nos permite poder decir lo que estamos pensando, sintiendo y hablando de un tema, pero hoy se habla muy a la ligera, pues, de los temas tan importantes, y lo más fácil es enjuiciar, sentenciar, condenar a quien esté emitiendo una información. César, sé que participaste ya en la política, en una elección para diputado local. Conoces el tema político, conoces todas estas aristas que tienen que ver con el pago de impuestos, por ejemplo, la rendición de cuenta. Y yo puedo observar desde mi trinchera que el pacto fiscal está quebrantado, entendiendo el pacto fiscal donde el gobierno dice, ok, yo voy a dar seguridad pública, voy a dar parques y todo lo que conocemos como gasto público, a cambio pues necesito contribuciones, ¿no? Sin embargo, en los últimos sexenios se ha visto este concepto de corrupción, de desvío de recursos. La pregunta es, una persona como política en el legislativo, ¿qué pudiera hacer para subsanar esa relación, ese pacto fiscal en cuanto a la rendición de cuentas? Mira, yo creo que el mal que aqueja a México no es la corrupción en sí, sino la impunidad, ¿no? Hemos hablado de manera constante de actos de corrupción, y ahí los vemos a los sujetos en las calles, y los vamos a ver en todas las elecciones que su calidad de vida y tiempo de vida les permite estar. Y aunque puedan estar señalados pública o mediáticamente, es el país del no pasa nada, ¿no? Porque cuando pasa tampoco pasa nada, claro, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer? A mí me tocó estar en esta elección de 2021 como candidato a diputado local. Más que el aspecto político, siempre me he centrado en el tema social. Yo sé que un servidor público, un político, un diputado puede hacer mucho por los sectores de la sociedad. Y yo me puedo jactar, y lo puedo decir de frente, lo he hecho sin estar dentro de la escena política, ¿no? Porque solamente es un tema de compromiso, de voluntad, de ganas de hacer que las cosas sucedan. En los temas fiscales que tú bien conoces, bueno, me queda también claro que hay un total desconocimiento de quienes en su mayoría estamos ahí, y más de los que asumen la responsabilidad dentro de un cargo legislativo. Y al no tener ese grado de conocimiento es muy difícil de poder estar dentro de la escena. Hablamos de 40 diputados locales, y siempre dices, bueno, pues que los más importantes que estén al frente de la comisión, los demás no existen. Si no subes a tribuna, no existes. Y hoy podrás decir a cuántos diputados conoces de los que votaste y no sabes también, ¿no? Entonces, desde ahí, si desde esa hay una poca identidad entre un ciudadano y los legisladores o candidatos en su momento, imagínate con los temas de escena nacional. Claro, fíjate que me hiciste recordar temas, por ejemplo, el funcionario que está en prisión ahorita por tema Pemex, que ya ordenaron que le devuelvan su casa o su mansión. Exactamente. Impunidad. Salió el Bester, salió la que fue jefa de gobierno también de la Ciudad de México, bueno, en fin. Y fíjate que hay un tema bien importante en el contexto social, en donde desde las trincheras de diversos actores políticos, y en ese momento está pasando, ¿no? Que la corte es muy corrupta, que otra vez están haciendo de las suyas porque están liberando a fulano y fulano. Tal vez en el contexto donde una persona no tenga conocimientos jurídicos, legales, puede comprar esa idea, ¿no? Puede decir, tienes razón, lo liberaron. Y uno que más o menos le mastica las leyes dice, no, pues sí, tienes razón. Cometieron vicios, cometieron cuestiones de ilegalidades,
Y pues ni modo, ¿no? Te digo, se van generando opiniones y eso es lo lastimoso en este país, porque tenemos un líder como es el presidente de la República que durante toda su época de campaña siempre habló de los corruptos, ¿no? Y los del pasado, pero ninguno del pasado está en el bote, ¿no? Y hoy puedes ver un mensaje claro donde puedes dar abrazos y no balazos y no castigas a nadie. Entonces, ese México está lastimado en ese aspecto tan criminal, dolosamente, ¿no? Donde los mensajes siguen siendo de encono y de división. Esto es a mi juicio. No, ¿no? lo comparto, ¿eh? Así lo veo. Entonces, cuando habla de esos temas, pues mucho menos, porque te has encargado de denostar todo el tiempo. Claro. Y no hablar de las cosas que son de importancia para el país. Hoy se daba a conocer, bueno, no sé cuándo va a ser la entrevista, pero se dio a conocer ya el tema de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Sí. Pues van para atrás el tema que los querían quitar los 1.500 millones de pesos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Pues una serie de mensajes en contra de esos trabajadores o ministros del Poder Judicial, ¿no? Correcto. Fíjate que estamos ya en etapas donde van a empezar las campañas, sí, en ¿no? junio, ¿no? Bueno, ya están de hace un año. Exacto, con los famosos puestos de defensores de la transformación. ¿no? Una chulada de invento, ¿verdad? Pero... se la bañaron un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate, qué descaro, ¿no? Como... Pueden hacer campañas sin que sea campaña. Exacto. Pero gastan todo el billete. Fíjate que todo, en Twitter yo he puesto que hoy es X. Bueno, para simulación, en materia tributaria está el artículo 69, que la ley lo sanciona, que dice el Estado. Si tú simulas, va para atrás tu gasto, le tienes que pagar impuestos. Si tú simulas, puedes ir al bote. Y luego, con este tema de elecciones, es un gobierno de simulación. Es una simulación. Todo está dentro, ¿no? Sí. Y bueno, al respecto, muy pocas veces he visto ciertos candidatos que aborden temas meramente tributarios, porque dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿con qué? ¿Con qué? Porque el gasto público, año tras año, aumenta. Así es. Este año, por ejemplo, no aumentaron impuestos, pero la carga de revisiones, la carga de auditorías, ¿a quién crees? A personas como tú y yo, a los contribuyentes, a los empresarios. Sí, va a ser cada día más fiscalizado. Y aún así presumieron que aumentaron el salario mínimo, ¿no? Entonces con eso vas a poder contrarrestar otros temas de impuestos o de gastos. Pues es que fíjate todo va en escalada. Todo va en escalada, es con lo que se conoce como una espiral inflacionaria. ¿No? Subes el salario mínimo, pero suben todos los precios de la canasta básica y demás. Al respecto, entonces, ¿por qué crees que los candidatos de elección popular no hablan acerca de estos temas? No conocen los temas. Yo no podría decir toda la respuesta, porque no conocen los temas. Yo conozco muy pocos legisladores o personas metidas en la política que hablan bien de los temas, ¿no? Pues Emilio Salazar es un conocedor de temas de finanzas, a mi juicio conoce bien el tema, pero de los demás no te dicen nada, ¿no? No saben ni cómo llegaron, para empezar, ¿no? al puesto y por qué están ahí. Entonces yo creo que es un desconocimiento total, ¿no? Nos vamos sobre lo que nos va pegando solamente al bolsillo y hasta ahí, pero no cómo destrabarlo, qué propuestas hacer. Fíjate que te voy a ser honesto, yo empatizo con las intenciones de ese gobierno, con las intenciones me parece que son muy buenas. Y lo que yo critico son las formas. Por ejemplo, a nivel local, tenemos una contribución que todos pagamos de un impuesto que no sabemos a qué obedece, un 6%. Yo te invito a que cuando vayas a pagar tu tenencia del coche o el predial, te des cuenta que en la hojita, en tu recibo de pago, va a decir impuesto sobre nómina o impuesto predial o refrendo, y más abajo va a decir 6%, otras contribuciones. ¿Y para qué es? ¿Para qué es? ¿Y a dónde se va ese billete? ¿Y a dónde se va exactamente? Sí. No lo sabemos. ¿Y no has hecho tú el cálculo como cuánto sería? Por supuesto, digo, al final uno hace, ¿cuánto voy a pagar al año de, no sé, los empresarios? Impuestos sobre nómina. Y hay empresas aquí en el estado que tienen una nómina muy amplia, claro, ¿no? Que le corresponde pagar una gran cantidad, ya es representativo, ya es un gasto, es un gasto. ¿Y qué impacta en el consumidor? Leí la otra ocasión a Ricardo Salinas Pliego que decía, nosotros los ricos, los empresarios, no pagamos impuestos.
quien termina pagando es el consumidor, porque dentro del precio que pagan, ahí va el ISR, porque además tienen que pagar el IVA. Nosotros nada más agarramos, recaudamos y lo enteramos. Nosotros los millonarios no pagamos. Y mira que se me hizo una declaración muy inteligente, porque al final del día, final de cuentas, exactamente, esa es la realidad, en donde si el gobierno aumenta las contribuciones, quien termina sufriendo, recibe el impacto es el ciudadano de a pie. Y sí es un tema que me llama la atención de que todas las personas que pretendan legislarlos conozcan el tema. Conozcan, los que forman la Comisión de Hacienda, por ejemplo, tendrían que conocer un poco Totalmente. Y este ejercicio que están haciendo ustedes es extraordinario. Bueno, tú tienes libros también ya sobre la materia, y eso es lo que hace falta, ¿no? Yo he visto que, pues hoy son temas de precampañas y de hace mucho tiempo las simulaciones de estas disfrazadas. ¿Por qué no hacer ensayos de esta manera? Juntarse con los expertos y que los asesoren en los temas que seguramente en algún momento tendrán que hacer uso de la palabra, claro, en tribuna, ¿no? Fíjate que en el debate público, y hablabas hace rato de los fideicomisos, y sí es un ataque constante desde el Palacio Nacional al Poder Judicial. Y dicen, hoy precisamente escuchaba ayer que cuestionaba al presidente de la República, ¿qué ha hecho la Suprema Corte en favor del pueblo? Digo, hago paréntesis, ¿pueblo a quién se refiere? ¿Pueblo a los que militan en el partido Morena o pueblo a toda la población? Y de entrada se me hace una frase tan denostativa, tan denigrante, siempre de una forma como de minimizar, es el pueblo, ¿no? A mí yo no estoy de acuerdo, es una sociedad, claro. pero un pueblo donde parece que lo estás denostando que son los de menos y son los de abajo. Vaya, los jodidos y los fregados siempre. Exacto. Pero que son los que te van a servir para el momento de tu votación, de tu elección. Bastión. ¿No? Bueno, sacaron su instituto para volver al pueblo robado, ¿no? Sí, que yo creo que no han una verdadera farsa. Regresado de un peso. Tontería. Claro. Yo creo que ya se lo quitaron. No sé si Pero bueno, en mi materia me he dado cuenta que, por ejemplo, en materia tributaria, el 99% de los asuntos la Corte resuelve a favor del Estado. El 99%. A los empresarios en esa materia le dan a tole con el dedo. La Suprema Corte. Mi pregunta es ¿por qué o qué pudieran hacer los medios de comunicación y cómo para dar mayor difusión a estos temas de contrarrestar esa narrativa de Palacio? Yo creo que tener acceso a la misma, ¿no? Y te digo, tiene que ser un mensaje muy, muy digerible, ¿no? Muy digerido donde la gente lo pueda, sin duda alguna, poderlo palpar. Porque tú puedes agarrar un boletín, puedes tener una voz de alguien autorizado, pero no pega, no permea, ¿no? Entonces, lo único que creo que se tiene que hacer es abrir los espacios y los canales como lo que ustedes bien están haciendo acá. Esto es un espacio que seguramente va a tener su recompensa con el paso del tiempo por ser un tema tan especializado. Pero esto es de constancia, y si algo tienen como revista y en tu caso como analista y experto financiero es eso, la constancia. Pues, César, muchas gracias. De nada, hermano. Son temas que sí no quisimos ponerlos sobre la mesa para que llegue a todas las personas, para que puedan escucharlo. Efectivamente, son muchos temas, a veces muy técnicos, hay veces que nos cuesta aterrizar. A la gente tú le hablas de impuestos y se aterra. Exacto. ¿No? Van a subir los impuestos y dices, puta, ya valió. Exacto. No, ahora ya hay un incremento del cigarro, no puede ser, va a subir el cigarro, ¿no? Va a subir el trago, entonces ya nos estamos dando de topes, ¿no? Sí. Porque ya no me va a alcanzar. Sí. Entonces no entiendes toda esa... No, hoy necesitamos más ingresos del predial. Bueno, pues ya estamos metiéndole, bueno, pero quiero ver mi ciudad que tenga realmente una mejoría. Claro. ¿No? Entonces estamos pagando más de agua, bueno, pues que el agua me llegue. Porque si no, entonces los mensajes son contradictorios y ahí es donde comienza ese conflicto al final de cuentas, ¿no? Pues te agradezco mucho, César. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ha estado con nosotros en el programa Líderes Fiscales y esperamos que esta plática, esta entrevista pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, colega.